En la Ciudad de México se ha visto, además de transeúntes caminar, también se ve a la luz del día accidentes, misterios, problemáticas, asesinatos que han habido en el país y que se han ido transmitiendo en la sociedad. Hoy veremos 3 casos paranormales que han habido en la Ciudad de México. Comenzamos con el vídeo El Hospital Juárez y las almas del pabellón olvidado. En el corazón de la Ciudad de México, entre los ecos del pasado y el murmullo de los enfermos, se levanta un lugar donde la muerte parece haberse quedado a vivir. Un edificio que ha visto guerras, epidemias y tragedias que marcaron para siempre la historia de la nación. Este es, el Hospital Juárez de México, donde los pasillos huelen a desinfectante, y a algo más. Algo que ni la ciencia, ni el tiempo, han podido borrar. El Hospital Juárez de México es uno de los hospitales más antiguos del país. Su historia se remonta al siglo XIX, cuando fue fundado por el médico Valentín Gómez Farías en 1847, bajo el nombre de Hospital de San Pablo. En un inicio, fue pensado como un refugio para atender a los heridos de la Guerra de Intervención norteamericana, y desde su fundación, el dolor y la muerte se volvieron parte de su esencia. Durante aquella época, los pabellones improvisados albergaban tanto a soldados como a civiles. Las condiciones eran inhumanas. Camas compartidas, paredes húmedas y el hedor de la gangrena llenando los pasillos. Los médicos luchaban por salvar vidas con los pocos recursos que tenían, y cuando no podían, los cuerpos eran llevados a un sótano helado que, con los años, sería conocido como el Cuarto de los Olvidados. Se mencionan que entre 1847 y 1850, más de 1000 cuerpos fueron enterrados en fosas comunes bajo el hospital, muchos sin nombre. Años después, durante la Guerra de Reforma, 1857-1861, el hospital fue escenario de un hecho aún más macabro. En los informes del Dr. José María Bertiz, se cuenta que una noche de 1860, tras una jornada de batalla, decenas de cuerpos fueron apilados en los pasillos del antiguo pabellón norte. No había suficiente personal, ni espacio. Así que los médicos, agotados y sin anestesia, comenzaron a amputar miembros y cauterizar heridas mientras los heridos gritaban pidiendo ayuda. Los vecinos afirmaban escuchar los alaridos desde la calle de San Pablo. Al amanecer, el lugar quedó en silencio. Los cirujanos habían muerto de cansancio, los pacientes, de dolor. Ese silencio marcó un antes y un después. Desde entonces, los empleados del hospital comenzaron a hablar de susurros y pasos nocturnos en los pasillos donde ocurrió la masacre médica. En los años 20, cuando el hospital ya llevaba el nombre de Juárez, los reportes de fenómenos extraños se multiplicaron. En 1925, una enfermera llamada Esperanza Gutiérrez, según testimonios recuperados por el periódico El Universal Ilustrado, declaró haber visto a una mujer vestida con un antiguo uniforme de enfermera, con cofia blanca y una linterna de aceite en la mano, caminando entre las camas de los pacientes, aunque nadie más podía verla. Aquella figura fue descrita en múltiples ocasiones por distintos trabajadores del hospital a lo largo del siglo XX. Le llamaron la enfermera de las ánimas. Dicen que aparece justo antes de que un paciente muera, y que al acercarse a su cama, apaga su linterna, como una señal de que el alma debe partir. El terremoto de 1985. El infierno se repite el 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, la Ciudad de México fue sacudida por un terremoto de magnitud 8.1. El Hospital Juárez fue uno de los edificios más afectados. Los pisos colapsaron, las paredes se derrumbaron y cientos de personas quedaron atrapadas bajo los escombros. Según los registros oficiales de Protección Civil, más de 560 personas murieron en el hospital ese día. Pero lo que los rescatistas contaron después fue aún más escalofriante. En los días siguientes, quienes trabajaban entre los restos aseguraban escuchar gritos y llantos provenientes de los pisos ya derrumbados. A veces eran voces de niños, otras de mujeres que pedían ayuda por sus pacientes. Los rescatistas afirmaban que cuando llegaban al punto exacto donde se oían los lamentos, no había nadie, solo polvo y concreto. Un testimonio recogido por la revista Impacto en 1986 cita al paramédico Raúl Hernández, quien declaró: "Escuchamos claramente a alguien pedir auxilio, una voz de mujer. Cavamos durante horas. Cuando llegamos, solo había un muñeco de trapo entre los restos del quirófano. Desde entonces, se dice que las almas del 85 aún vagan en el hospital. Especialmente en el pabellón norte, donde trabajadores aseguran que las puertas se abren solas, las camillas ruedan sin que nadie las toque, y las alarmas de los monitores se activan en habitaciones vacías". En 2017, el programa Extranormal del canal Azteca realizó una investigación en las instalaciones del hospital.
Durante la grabación, se captaron psicofonías en los antiguos pasillos cerrados al público. Entre ellas, una voz femenina que parecía decir: "No los dejes morir". Ese mismo año, un grupo de estudiantes de enfermería aseguró haber visto sombras caminando entre las camas del área de urgencias, y una figura femenina de cofia blanca desapareciendo al final del corredor. Los trabajadores actuales del hospital, aunque muchos prefieren no hablar, reconocen que las historias son ciertas. Un guardia de seguridad anónimo confesó a la revista Vice México: "Aquí nadie se queda solo en el turno de noche. Se escuchan pasos, llantos, y a veces se siente que alguien respira detrás de ti, aunque estés completamente solo". El pabellón olvidado. Uno de los sectores más misteriosos del Hospital Juárez es el llamado pabellón olvidado, un área que fue cerrada tras el terremoto del 85. Oficialmente, el motivo fue estructural, pero los rumores dicen otra cosa. Según testimonios recopilados por el periodista José Luis Barrera en su libro Fantasmas de la Ciudad de México, algunos empleados afirmaron que durante las labores de rescate encontraron restos humanos en posición sentada, con los brazos extendidos, como si hubieran intentado protegerse de algo, o de alguien. Desde entonces, el pabellón quedó clausurado. Quienes se atreven a entrar, guardias, exploradores urbanos o personal médico curioso, hablan de un ambiente helado, olor a formol y presencias que susurran nombres al oído. Incluso hay quienes aseguran que el elevador viejo del ala norte, el que conecta con ese pabellón, sigue funcionando solo, a pesar de que fue desconectado hace más de 20 años. La casa de la tía Toña, el llanto entre los árboles de Chapultepec. La historia de la tía Toña se desarrolla en el bosque de Chapultepec, uno de los lugares más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México. Este bosque, de más de 600 hectáreas, ha sido testigo de guerras, rituales prehispánicos, ejecuciones y asesinatos, y entre sus colinas, se encuentra una casa solitaria conocida por los locales como la casa de la tía Toña. Nadie sabe con exactitud en qué año se construyó, pero se estima que fue en la década de los 50 o 60. En esa época, una mujer mayor, de nombre Antonia Otoña, según los relatos, vivía allí, retirada del mundo, alejada del ruido de la ciudad. De acuerdo con versiones recopiladas por el cronista José Luis Zúñiga en su libro Misterios de Chapultepec, la anciana era una viuda que heredó una gran fortuna. Durante años dedicó su vida a ayudar a niños huérfanos, alimentándolos y dándoles cobijo en su casa. Los vecinos la veían como una santa. Hasta que un día, todo cambió. Una noche, se escucharon gritos que rompieron la tranquilidad del bosque. Los guardabosques acudieron al lugar, pero cuando llegaron, no hallaron a nadie. Solo silencio. Y un olor metálico, penetrante. A sangre. Al día siguiente, según una nota publicada en El Heraldo de México en 1961, la policía fue alertada por los mismos vecinos. Al inspeccionar la casa, encontraron restos de comida podrida, camas pequeñas y juguetes viejos, cubiertos de polvo. Pero no había rastro de los niños. Los rumores se desataron. Algunos decían que los niños habían escapado. Otros aseguraban que la propia Toña los había matado en un arrebato de furia. Se decía que los muchachos, desagradecidos, habían comenzado a robarle y a burlarse de ella. Y una noche, enloquecida, los llevó uno por uno al río que pasa junto a la casa. Y los arrojó al agua. Los periódicos nunca confirmaron oficialmente los hechos. Sin embargo, en los archivos de la delegación Miguel Hidalgo sí existen registros de una investigación abierta en 1961 sobre menores desaparecidos en la zona de Chapultepec, aunque jamás se resolvió. Desde entonces, nadie volvió a ver a la anciana. Y su casa quedó abandonada, devorada por el bosque. Con el paso de los años, la casa de la tía Toña se convirtió en un destino de exploradores urbanos, curiosos y jóvenes temerarios que buscaban probar su valentía. Todos los que entraron cuentan lo mismo. El camino hasta la casa es un descenso al infierno. El sendero está lleno de curvas, rodeado de árboles retorcidos que parecen observar. En las noches frías, la neblina es tan espesa que apenas se puede ver un metro adelante. Y conforme uno se acerca, se dice que comienza a oír risas de niños que se esconden entre las hojas. El investigador paranormal Carlos Trejo, en su libro Cañitas y otros casos reales de México, 1993, aseguró haber visitado el lugar. Según su testimonio, en una de las habitaciones de la casa grabó voces infantiles que decían: "Tía, ya no, por favor". Trejo afirmó que el aire dentro del lugar es gélido y que, incluso en pleno verano, el ambiente se vuelve tan denso que cuesta respirar. Otros exploradores han reportado ver sombras pequeñas moviéndose rápido, y el reflejo de una anciana asomándose por las ventanas rotas. Una de las leyendas más inquietantes sobre la casa dice que la tía Toña murió dentro de su habitación, frente a un espejo antiguo.
Se cuenta que, al no poder soportar la culpa, se ahorcó, y que su alma quedó atrapada entre el cristal y las paredes del lugar. Hasta el día de hoy, el espejo sigue allí, cubierto de polvo y telarañas. Quienes han logrado entrar al cuarto juran que, al mirarse en él, su reflejo parpadea unos segundos después, como si algo los observara desde dentro. En 2003, el programa Otra Dimensión de Televisión Azteca realizó una grabación en la casa. Durante la sesión, uno de los camarógrafos aseguró haber visto su propio reflejo sonreírle en el espejo, aunque él no lo hizo. Minutos después, el equipo tuvo que salir corriendo tras escuchar el golpe de una puerta que se cerró sola. Pero si la casa es aterradora, el camino que lleva a ella no se queda atrás. En redes sociales y foros de exploración urbana, como Taringa y Reddit México Paranormal, existen docenas de relatos de personas que intentaron llegar a la casa, y nunca pudieron. Cuentan que los autos se apagan sin razón aparente, las brújulas giran sin sentido y la temperatura desciende repentinamente. Algunos incluso afirman que una silueta femenina se atraviesa en el camino, obligando a los conductores a frenar de golpe. En 2012, el grupo Exploradores del Misterio CDMX registró una sesión de audio en la zona y captó lo que parece ser la voz de una anciana diciendo vete, seguida por risas infantiles que se desvanecen en el aire. El audio fue analizado por expertos del Instituto Mexicano de Estudios Paranormales, quienes confirmaron que las frecuencias registradas no coincidían con voces humanas naturales. El charro negro en Pantitlán. Orígenes del mito. La estación Pantitlán es una de las más transitadas y antiguas del metro de la Ciudad de México. Inaugurada en 1981, conecta 4 líneas, la 1, 5, 9 ya, y transporta a más de 300.000 personas diarias. Pero bajo su superficie, entre túneles que se cruzan y pasillos abandonados, hay algo más que concreto. El nombre Pantitlán proviene del náhuatl Pantlilán, que significa entre banderas. Pero algunos lingüistas, como Fernando Orcasitas, mencionan un segundo significado más oscuro: lugar donde se hunde el agua. Y es que antes de ser una estación, Pantitlán fue una zona lacustre y pantanosa, parte del antiguo lago de Texcoco, donde los aztecas realizaban ofrendas y sacrificios humanos. En los códices prehispánicos, se narra que este era el sitio donde se tragaba el agua, una especie de vórtice o portal hacia el inframundo. Con el paso de los siglos, la ciudad se construyó sobre ese terreno inestable. Y hoy, justo ahí, pasa una de las redes subterráneas más grandes del continente. Los primeros reportes del charro negro en el metro datan de 1986, apenas unos años después de la inauguración de la estación. De acuerdo con una nota publicada por el periódico La Prensa, varios trabajadores del turno nocturno comenzaron a reportar figuras oscuras que caminaban por los túneles después del cierre. Uno de ellos, el conductor José Ramírez Gutiérrez, declaró en una entrevista años más tarde: creí que era un pasajero rezagado, lo vi parado en el andén de la línea 5. Llevaba un sombrero ancho, un traje de charro y botas relucientes. Pero cuando me acerqué, el tipo desapareció frente a mis ojos. Y el aire olía a azufre. Después de ese incidente, comenzaron a circular historias entre los empleados. Dicen que el charro negro aparece poco después de la medianoche, siempre cerca de las vías, y que quien lo mira directamente, pierde algo más que el sueño. En las leyendas tradicionales mexicanas, el charro negro es una figura del folclore que representa al diablo disfrazado de hombre. Se aparece en caminos solitarios ofreciendo ayuda, dinero o compañía a viajeros que regresan tarde a casa. Pero en el metro, su presencia adopta un nuevo rostro. Aquí, no ofrece oro ni fortuna, solo observa. Un testimonio recuperado por el periodista Carlos Contreras Elizondo para Crónicas del Subsuelo, 1994, narra el caso de una mujer que viajaba sola en el último tren de la línea 9. Ella aseguró que, al subir al vagón, vio a un hombre de traje negro sentado al fondo. Pensó que era un pasajero común, hasta que el tren se detuvo entre estaciones y las luces parpadearon. Cuando volvieron, el hombre estaba más cerca. Dijo que sus ojos brillaban como brasas y que su sonrisa era demasiado amplia, imposible. Cuando el tren llegó a Pantitlán, el hombre se levantó y le susurró: «Ya llegamos». Al fondo la mujer gritó y corrió hacia los conductores. Al revisar las cámaras internas, no se veía a nadie más en el vagón. Uno de los relatos más citados proviene de un guardia de seguridad del STC Metro, identificado solo como César N., quien trabajó durante el turno nocturno en Pantitlán durante los años 90. En una entrevista concedida al programa Extranormal, 2013, contó que una madrugada escuchó pasos metálicos en los túneles de mantenimiento, acompañados de un eco de cascos de caballo. Pensando que era algún intruso, bajó con su linterna.
La luz apenas alcanzaba a iluminar los muros húmedos del túnel cuando vio una silueta alta, vestida completamente de negro, con un sombrero de ala ancha. La figura avanzó lentamente, dejando un rastro de humo y olor a quemado. César lo siguió, gritando alto, «Soy seguridad del metro». Pero el hombre se detuvo, giró el rostro. Y en lugar de ojos, tenía dos huecos ardientes. «Lo último que recuerdo», dijo César, «es que la linterna explotó y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en la enfermería. Había estado inconsciente casi media hora. Y en mis manos, tenía ceniza». Uno de los eventos más documentados ocurrió el 21 de noviembre de 2009. A las 12:37 de la madrugada, un operador de la línea A reportó la presencia de una persona vestida de negro caminando entre los rieles, justo antes de llegar a Pantitlán. El tren tuvo que detenerse de emergencia. La grabación del centro de control muestra algo inquietante. Una figura alta, con sombrero, aparece en la vía, y se desvanece al paso del tren. Cuando el personal de seguridad revisó la zona, no había huellas, ni señales de intrusión. El reporte oficial, número STC-09-1121, solo indica avistamiento no confirmado, pero los testigos juran que vieron al charro negro observándolos desde la oscuridad, con una sonrisa imposible. Esto sería todo, gracias por ver y nos vemos en la próxima.